Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, una historia llena de drama, lágrimas, exigencias millonarias y un quiebre profesional que ha dejado a todos boquiabiertos. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el torbellino que rodea a Demet, la famosa actriz que ha explotado en lágrimas y está exigiendo millones a su ex-manager. La cosa se puso seria. Antes de que nos adentremos en este drama jugoso, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Además, al suscribirse forman parte de esta comunidad increíble que cada día crece más. Así que no se lo piensen más y únanse a la familia. Ahora sí, vamos con el vídeo. Imaginen la escena: Demet, una de las actrices más queridas y respetadas del panorama actual, siempre con una sonrisa radiante y una energía contagiosa, de repente derrumbándose en lágrimas frente a las cámaras. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo, lanza acusaciones contundentes contra su ex-manager, la persona que supuestamente la guió y la apoyó en cada paso de su carrera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos a este punto de quiebre? Pues agárrense porque la historia es más compleja de lo que parece. Todo comenzó como una relación profesional aparentemente idílica. Demet y su manager, vamos a llamarlo Carlos para mantener su anonimato por ahora, trabajaron juntos durante años, construyendo una carrera sólida y cosechando éxitos tras éxitos. Demet confiaba plenamente en Carlos, le delegaba la toma de decisiones importantes y lo consideraba no solo un colega, sino también un amigo cercano. Él por su parte se mostraba como un profesional dedicado, siempre atento a las necesidades de Demet y buscando las mejores oportunidades para su crecimiento. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, las apariencias engañan. Detrás de esa fachada de armonía y cooperación, se estaban gestando tensiones y resentimientos que con el tiempo, explotarían de la manera más inesperada. Los rumores comenzaron a circular hace algunos meses, que si Demet no estaba contenta con la dirección que estaba tomando su carrera, que si Carlos estaba tomando decisiones sin consultarla, que si había problemas de dinero de por medio. Pero nadie se imaginaba que la situación era tan grave como para llegar a este punto. El detonante, según fuentes cercanas a Demet, fue una serie de contratos que Carlos negoció en nombre de la actriz sin su consentimiento. Al parecer, estos contratos no solo eran desfavorables para Demet en términos económicos, sino que también comprometían su imagen y la obligaban a aceptar proyectos que no encajaban con sus valores y principios. Imaginen la frustración de Demet al verse atada de manos y obligada a cumplir acuerdos que no había aprobado. Una pesadilla. Pero este no fue un incidente aislado. Parece que la práctica de Carlos de consultar a Demet después de tomar decisiones importantes se había convertido en una fuente constante de fricción entre ambos. Pero la cosa no quedó ahí. Las acusaciones de Demet van más allá de los contratos desfavorables. La actriz asegura que Carlos la manipuló emocionalmente, la presionó para que aceptara trabajos que no quería y la mantuvo aislada de su familia y amigos, creando una dependencia total hacia él. En sus propias palabras, Demet se sintió como una marioneta en manos de Carlos, una herramienta para generar dinero sin importar sus sentimientos ni sus deseos. Fuentes cercanas a la actriz afirman que Carlos ejercía un control casi absoluto sobre su vida, incluso influyendo en sus relaciones personales y en sus decisiones sobre vestuario e imagen pública. Se dice que Demet llegó a sentirse tan dependiente de Carlos que temía tomar cualquier decisión sin su aprobación. Y aquí es donde entran en juego las exigencias millonarias. Demet, asesorada por sus abogados, está reclamando a Carlos una compensación económica por daños y perjuicios, por incumplimiento de contrato y por abuso de confianza. La cifra exacta no se ha revelado, pero se estima que podría superar los varios millones de euros. Una cantidad astronómica que refleja la magnitud del daño que, según Demet, le causó su ex-manager. Más allá de la compensación económica, Demet busca sentar un precedente para que otras actrices y actores no tengan que pasar por situaciones similares. Quiere que su caso sirva como un llamado de atención a la industria del entretenimiento y que se establezcan mecanismos más sólidos para proteger los derechos de los artistas. Obviamente, Carlos no se ha quedado callado ante estas acusaciones. A través de sus representantes legales, ha negado rotundamente todas las acusaciones de Demet y ha asegurado que siempre actuó en el mejor interés de la actriz,
buscando las mejores oportunidades para su carrera y protegiendo sus intereses. Según Carlos, Demet está tratando de difamarlo y dañar su reputación para obtener un beneficio económico injusto. Una guerra de declaraciones que no hace más que echar leña al fuego. El equipo legal de Carlos ha presentado una serie de documentos que, según ellos, demuestran que Demet estaba al tanto de todos los contratos y decisiones importantes relacionadas con su carrera. Afirman que la actriz nunca expresó ninguna objeción y que incluso llegó a agradecer a Carlos por su dedicación y esfuerzo. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Quién dice la verdad y quién miente? Como siempre en estos casos, es difícil saberlo con certeza. La verdad suele estar en un punto intermedio, una mezcla de hechos objetivos y percepciones subjetivas. Es posible que Carlos haya cometido errores en su gestión, que haya tomado decisiones sin consultar a Demet o que haya priorizado sus propios intereses por encima de los de la actriz. Pero también es posible que Demet esté exagerando la situación, que esté buscando un chivo expiatorio para justificar sus propios fracasos o que esté siendo manipulada por terceros. La complejidad de la situación se ve incrementada por el hecho de que ambas partes tienen mucho que perder. Para Demet, su reputación como actriz respetada y profesional está en juego. Para Carlos, su carrera como manager podría verse seriamente afectada si las acusaciones en su contra resultan ser ciertas. Lo que sí es cierto es que esta situación ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Muchos colegas y amigos de Demet han expresado su apoyo a la actriz, condenando las supuestas acciones de Carlos y mostrando su solidaridad con ella. Actrices como Eva Méndez y Penélope Cruz han manifestado públicamente su apoyo a Demet a través de sus redes sociales. Directores de renombre como Pedro Almodóvar también han expresado su preocupación por la situación y han instado a la industria a tomar medidas para proteger a los artistas. Otros, en cambio, han preferido mantenerse al margen, evitando tomar partido en un conflicto que consideran complejo y delicado. Y luego están los que se aprovechan de la situación para sacar provecho propio, filtrando información falsa o sensacionalista a los medios de comunicación. Los tabloides están llenos de especulaciones y rumores, algunos de los cuales parecen sacados de una película de ciencia ficción. La batalla legal entre Demet y Carlos se prevé larga y costosa. Los abogados de ambas partes están preparando sus estrategias y recopilando pruebas para defender sus respectivos intereses. Es probable que el caso llegue a los tribunales, donde un juez tendrá que decidir quién tiene la razón y qué compensación económica, en su caso, le corresponde a Demet. La preparación para el juicio está siendo intensa. Los abogados de Demet están entrevistando a antiguos empleados de Carlos, buscando testimonios que respalden las acusaciones de manipulación y abuso de confianza. Por su parte, los abogados de Carlos están revisando cuidadosamente todos los contratos y documentos relacionados con la carrera de Demet, tratando de encontrar pruebas que demuestren que la actriz estaba al tanto de todas las decisiones importantes. Mientras tanto, la reputación de ambos está en juego. Demet corre el riesgo de ser vista como una víctima manipuladora o como una persona desagradecida. Carlos, por su parte, se enfrenta a la posibilidad de ser tachado de estafador y de perder la confianza de sus clientes. Pero más allá de los aspectos legales y económicos, lo que realmente importa en esta historia es el daño emocional que ha sufrido Demet. La actriz ha perdido la confianza en una persona que consideraba un amigo y un mentor, se ha sentido traicionada y utilizada, y ha visto cómo su carrera se tambalea por culpa de las malas decisiones de otros. Es comprensible que haya explotado en lágrimas y que exija una compensación justa por todo lo que ha pasado. En sus entrevistas, Demet ha hablado abiertamente sobre la ansiedad y la depresión que ha experimentado como resultado de esta situación. Ha reconocido que ha necesitado terapia para poder lidiar con el trauma y que ha aprendido a priorizar su salud mental por encima de su carrera. Es importante recordar que las relaciones laborales, especialmente en el mundo del espectáculo, pueden ser muy intensas y complejas. Los intereses económicos, las ambiciones personales y las presiones externas pueden generar tensiones y conflictos que, si no se gestionan adecuadamente, pueden acabar destruyendo la confianza y el respeto mutuo. Es fundamental establecer límites claros, comunicar las expectativas de manera transparente y priorizar el bienestar emocional de todas las partes involucradas. Expertos en derecho del entretenimiento coinciden en que la falta de transparencia y la comunicación deficiente son los principales factores que contribuyen a este tipo de conflictos.
Recomiendan que los artistas y sus managers establezcan acuerdos contractuales claros y detallados, y que se comuniquen de manera regular y abierta sobre todas las decisiones importantes relacionadas con la carrera del artista. En el caso de Demet y Carlos, parece que estas premisas no se cumplieron. La relación se fue deteriorando poco a poco hasta llegar a un punto de no retorno. Ahora, solo queda esperar a ver cómo se resuelve este conflicto y qué consecuencias tendrá para el futuro de ambos. Lo que sí es seguro es que esta historia nos deja una valiosa lección: la importancia de proteger nuestros intereses, de confiar en nuestro instinto y de rodearnos de personas que nos apoyen y nos respeten de verdad. Esta historia también pone de manifiesto la vulnerabilidad de los artistas en la industria del entretenimiento. A menudo son jóvenes e inexpertos y dependen en gran medida de sus managers para que les guíen y les asesoren. Es por eso que es tan importante que los managers actúen con ética y profesionalismo, y que prioricen los intereses de sus clientes por encima de los suyos propios. Y es que al final del día, lo más importante es nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. El éxito profesional no vale la pena si tenemos que sacrificar nuestra felicidad y nuestra paz interior. Demet, a pesar del dolor y la frustración, ha tenido el coraje de denunciar lo que considera una injusticia y de defender sus derechos. Y eso, en sí mismo, es un acto de valentía que merece ser reconocido. Su decisión de hablar públicamente sobre su experiencia ha inspirado a otras actrices y actores a romper el silencio y a denunciar situaciones de abuso y manipulación en la industria del entretenimiento. Esperemos que Demet pueda superar este difícil momento y reconstruir su carrera con el apoyo de su familia, sus amigos y sus fans. Y esperemos que Carlos aprenda de sus errores y reflexione sobre el impacto de sus acciones. Porque al final del camino, todos somos responsables de nuestras decisiones y de las consecuencias que éstas tienen en la vida de los demás. Sería positivo que este caso sirva como un catalizador para un cambio cultural en la industria del entretenimiento, donde se promueva una mayor transparencia, ética y respeto por los derechos de los artistas. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, informándoles de todas las novedades de este caso y de otros temas de interés del mundo del espectáculo. Recuerden que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Estaremos atentos a las próximas audiencias judiciales y a las declaraciones de ambas partes. También seguiremos investigando para traerles la información más precisa y actualizada sobre este caso. Así que, para recapitular brevemente, hemos visto cómo Demet ha explotado en lágrimas y está exigiendo millones a su ex-manager, acusándolo de manipulación, abuso de confianza e incumplimiento de contrato. Hemos analizado las posibles causas y consecuencias de este conflicto, y hemos reflexionado sobre la importancia de proteger nuestros intereses y de rodearnos de personas que nos respeten y nos apoyen de verdad. Un drama que nos recuerda lo complejo que pueden ser las relaciones laborales en el mundo del espectáculo y la importancia de priorizar nuestro bienestar emocional. Este caso nos enseña que el éxito y la fama no lo son todo. La salud mental y el bienestar emocional son fundamentales para llevar una vida plena y satisfactoria. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que siempre estoy aquí para compartir con ustedes las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las acusaciones de Demet? ¿Creen que Carlos es culpable o inocente? ¿Quién tiene la razón en este conflicto? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho saber lo que piensan. Los leo a todos. Me gustaría saber si creen que Demet está siendo sincera en sus acusaciones o si piensan que está exagerando la situación para obtener un beneficio económico. También me interesa saber si creen que Carlos actuó de manera ética y profesional en su relación con Demet. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo su cariño y hasta la próxima. Nos vemos pronto. No olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Los espero por allá.